El intendente municipal de Capitán Miranda mencionó que a raíz de su experiencia personal con COVID-19 pasó por situaciones difíciles hasta recuperarse e instó a la población a no bajar la guardia. Yo pasé por esto, le puedo decir a la ciudadanía que esto no es una joda, no es para jugar con esto. A mí me tocó y realmente preocupante. Cuando estuve internado he visto gente mucho más joven que yo, que fue a terapia, que salió de terapia, otros que fallecieron. Hoy tengo un amigo que está en terapia, ¿verdad? Está en Asunción ya en terapia, está grave y no es fácil, ¿verdad? La gente tiene que cuidar, tenemos que cuidarnos porque muchas veces pagan la consecuencia la gente que tiene una enfermedad o gente mayor, ¿verdad? Entonces creo que la responsabilidad es de todo. ¿Con la Policía Nacional cómo están trabajando? Estamos trabajando. Para hacer cumplir la sí, nosotros estábamos trabajando desde un momento, yo me recuidé, pero muchas veces la sinceridad, un funcionario nos contagió y bueno, realmente yo pasé muy mal, los otros no tanto, ¿verdad? Pero realmente estamos trabajando y estamos controlando con la unidad de salud familiar, con la Policía Nacional, todo lo que vienen, camioneros. Estamos tratando de que la gente tome conciencia, en especialmente lo que juegan o comparten tereré, ¿verdad? Porque si uno usa el tapabocas, yo por experiencia le puedo decir que si uno usa el tapaboca, se lava las manos, no tiene un acercamiento tan cercano a esa persona, no se va a contagiar. Es por contacto como el tereré, como respirarle directamente a la persona o estornudarle a la persona, ahí es mucho más probable que te contagie, ¿verdad? Pero la gente es gente, algunos no dimensionan hasta que no les toca, ¿verdad? Entonces eso pues es un poco que la gente también tiene que cuidar, debemos que cuidarnos para que podamos nosotros no afectar a alguna persona que realmente después tenga que pasar malos ratos. Por último, reafirmó lo importante que es respetar los protocolos, ya que el virus puede llegar a ser muy agresivo para quienes no gozan de buena salud.